Hablar de dinero siempre es incómodo y de clase social ni se diga. Si alguien te preguntara a qué clase perteneces tú o tu familia, ¿qué responderías? ¿Clase trabajadora, clase media, media alta, alta o ninguna de las anteriores? Según una encuesta realizada en 2019, 6 de cada 10 mexicanos se consideran de clase media. Para el historiador Emilio Coral, las clases medias modernas en México se formaron entre 1940 y 1970 por la industrialización y el crecimiento de la burocracia. El problema es que a la fecha no hay una definición oficial o mundialmente aceptada de lo que es la clase media. Entonces, ¿cómo responder a la pregunta? Aclaración. Me queda claro que el valor de un ser humano no está en su posición económica. Esta no es una celebración del sistema de clases. Es un intento por entender cómo en este mundo capitalista, el dinero que tienes cambia tu percepción y la de los demás sobre ti. Fin del mensaje. Algunos dirán, muy fácil, son la gente que no es pobre y que tampoco es rica. Pero esa es una idea muy simplista y subjetiva. Para empezar, la pobreza no es una clase social, es una condición, un conjunto de carencias y accesos limitados o nulos a ciertos bienes y servicios necesarios para vivir. El concepto de clase social es muy complejo, va más allá de lo económico, no necesariamente tienes fronteras precisas. Organizaciones como el Banco Mundial han intentado definir a la clase media desde el punto de vista económico. Hogares con pocas probabilidades de caer en pobreza y con ingresos entre los 10 y $50 al día por persona. La OCDE, por su parte, publicó en 2019 un reporte sobre la situación de las clases medias en sus países miembros. Según sus estimaciones, un hogar de 4 personas en México tendría que tener ingresos de entre 7,561 y 20,162 pesos mensuales para pertenecer a la clase media. Lo que encontró la encuesta de Forbes y de Las Heras que mencioné al inicio es que aunque 60% de la gente mexa se considera de clase media, solo el 45% pertenece a ella, según sus cálculos hechos con las cifras de la OCDE. El INEGI decidió tomar otro camino. Cuando se encomendó la tarea de medir a las clases medias en 2012, concluyó que hacer una escala de ingresos no sería suficiente. Por esa razón, los investigadores del INEGI decidieron medir las clases medias no solo a partir de cuánto es su ingreso, sino cómo gastan esa lana. El ingreso puede fluctuar mucho más que el gasto. El gasto es un poco más estable. El gasto tarda más en ajustarse a una baja en el ingreso. Esta es la razón por la que, por ejemplo, si una persona de clase media pierde su empleo o un millennial depende de sus papás para pagar la renta, no pasará automáticamente a ser de otra clase social. Esas personas han heredado un capital social, cultural y financiero que las mantiene en la clase media. Según el estudio del INEGI, la movilidad social se refleja en la diversidad de gastos en un hogar. Es decir, entre más repartes tu dinero en varios aspectos o áreas, es más probable que pertenezcas a una clase media o alta. Dicho de otro modo, si solo puedes dedicar tus ingresos a cosas básicas para sobrevivir, es probable que pertenezcas a una clase con menos privilegios. Según esta medición, la población mexicana estaría dividida en 7 estratos, el 7 siendo la población más rica. Entre el 3 y el 6 estarían las clases medias, que representan el 42.4% de los hogares o el 39.2% de la población. La metodología de este estudio es muy difícil de explicar en un video, pero para darte una idea, es probable que un hogar de clase media cuente con al menos una computadora, que en 2010 haya gastado unos 1,300 pesos al mes en comer o beber fuera de casa, tenga una tarjeta de crédito y la cabeza de familia haya terminado la prepa y su ocupación sea intelectual y no manual o física. Existe una población que no pertenece a la clase media, pero tampoco a las poblaciones con más carencias en el país. Normalmente se le conoce como clase trabajadora. Según el estudio, la conformaban 14 millones de personas en 2010. De acuerdo con estimaciones de Negrete, hoy en día esta población es de 21 millones, casi del tamaño de la CDMX. Descubrimos un sector del que no hablaba nadie. Las opiniones y estimaciones de Negrete son suyas, no está hablando a nombre del INEGI. Él me pidió aclarar eso. Son esos trabajadores, esa clase trabajadora, y que no los puedes reducir ni a pobres ni a clase media tampoco. Y es fundamental no solo consolidar clases medias, es fundamental también consolidar a la clase trabajadora. Este sector de la población normalmente trabaja en labores físicas o manuales o de la industria del servicio. Y es más vulnerable a las crisis económicas como la que ha traído la pandemia de COVID-19. Pero el sociólogo Hugo Cerón Anaya explica que las clases medias mexicanas no necesariamente son inmunes a un retroceso financiero. Un infortunio, una enfermedad grave, un
problema económico severo y en realidad la clase media mexicana regresa a ser parte de la clase trabajadora. Tiene muy poca posibilidad de ahorro, es de una fragilidad muy fuerte. El miedo a esta frágil situación es lo que, según el análisis de Cerón Anaya, ha fomentado el clasismo y el desprecio entre la población de la clase media hacia personas con menos privilegios. Y en México, el clasismo siempre viene acompañado de racismo. Porque hoy en día la clase trabajadora es esencialmente de piel oscura, en diferentes gradaciones, y la élite mexicana es esencialmente de piel clara. Y aunque la sociedad ha pasado por algunas transformaciones, el sistema de castas impuesto desde épocas coloniales sigue manteniendo su influencia a la fecha. Las distintas crisis sociales y políticas en México también han creado una especie de crisis de identidad en las clases medias. Por dar un par de ejemplos, es una población que aboga por la decencia pero ha caído en la corrupción, que tiene un fuerte sentido nacionalista pero que aspira a los modos de vida de Estados Unidos. Hay todo un tema de cómo Estados Unidos ha influido mucho en el pensamiento y modos de vida en México. Si quieres que hagamos un video al respecto, deja tu comentario. Claro, no podemos generalizar. De hecho, Cerón Anaya ha notado ciertos cambios recientes en la mentalidad de las poblaciones más jóvenes de la clase media, jóvenes que abogan por una sociedad más justa y sistemas económicos menos desiguales. El último temblor que hubo en la Ciudad de México mostró, me parece, otra cara de la sociedad y la clase media mexicana. Mostró una cara de solidaridad que creo que existe y ya ha salido. Está ahí y quizás esa es la que tenemos más que apoyar, que celebrar, que reivindicar. Bueno, ¿y por qué importa todo esto? Un estudio hecho por investigadores de la Ibero y del Coneval concluye que además de políticas públicas para combatir la pobreza, es importante crear otras para fortalecer a las clases trabajadoras y medias para procurar el desarrollo del país. Esto incluye un salario mínimo y pensiones que garanticen bienestar, así como la mejora de servicios de salud y calidad educativa. Y un buen primer paso es saber identificar a estas poblaciones. ¿A qué clase social crees pertenecer y por qué? Hola, gracias por llegar al final del video. La verdad es que este tema es súper extenso y hay muchas cosas de mi investigación que no puedo incluir en el video. Así que si te quedan dudas o tienes sugerencias, ponlas en los comentarios. Y no olvides seguir a AJ Plus Español.